Seguinos en redes, Instagram, @punto de órbita, TikTok, @punto de órbita. Lucía Acuña, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas, ¿todo bien? Todo muy bien, bienvenida. Hermoso inicio de programa hicieron, debo Sí, decirles. precioso, precioso. Bueno, empezó en julio de 2024 y luego un año y varios meses después se convirtió en un superclásico para los amantes de nuestra ciudad y nuestra música. Motivó sonoro esta experiencia inmersiva musical y colectiva que consiste en un paseo guiado que invita a recorrer distintos barrios de Montevideo a través de sus canciones más emblemáticas y otras no tan conocidas para el gran público. Mañana estarán en la Ciudad Vieja en 2 turnos, partiendo del Mercado del Puerto. Y en el día de hoy, en estos minutos, vamos a charlar con Carlos Pico, periodista, realizador y artista escénico, que trabajó en unos cuantos medios, en XFM, en La Diaria, Tele 12, Guam, El País. Y Daniel Machín, que también es periodista y gestor cultural, ¿no? Que también trabajó en La Diaria, también estuvo en la realización de Un Pueblo de Solimos, Esos en la Noche. También estuvo en la Secretaría Ejecutiva de Bicentenario Uruguay y además fue el autor junto con Gabriel Bentancor de este libro que vamos a estar acá en pantalla, Monteo Sonoro, La Vuelta a la Ciudad entre 600 canciones, junto con Gabriel Bentancor, que fue como el germen de este proyecto del cual vamos a hablar ahora. Daniel, Carlos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Bueno, muchas Estábamos gracias. hablando fuera del aire, ¿no? Que hace Muchas un año gracias. lo recibimos aquí en Fuga de Radio, ahora los tenemos de vuelta, así que es un placer. Igual para nosotros. Bueno, como el público se renueva, ¿no? Ya hace un año de la creación de este paseo, sin duda que superó las expectativas, ¿no? Pero hablemos primero de cómo surgió esto, el proyecto que se encadenó en el libro, después en el paseo, que bueno, es mucho más que el paseo y que el libro, ¿no? Bien. Bueno, sí, como dijiste, es como una cadena que se fue generando a partir de como también dijiste, como un germen que fue el interés que teníamos con Gabriel en ese momento de 2 cosas, ¿no? Primero, como generar una idea que fuera vinculada a nuestras profesiones, pero que sirviera también como digamos, como un recreo, como salir del trabajo formal, digamos, como Conocer el territorio también, ¿no? sí, Un poco con la así. idea de como o jugar un fútbol 5 o armar una banda y tocar, bueno, en este caso otra cosa, medio motivado por los límites, porque teníamos el límite en ese momento de que no nos podíamos presentar en fondos concursables para un proyecto, porque estábamos trabajando en la Secretaría del Bicentenario. Entonces, bueno, se nos ocurrió generar un proyecto que pudiera escapar a esa lógica, es decir, que tenía que funcionar solo. Fue todo autogestionado entonces desde ese principio. Desde el inicio sí es autogestionado. Y bueno, y la música obviamente era como... La música y la ciudad eran como 2 territorios ahí que los dos coincidíamos. El diseño, la fotografía, o sea... exploramos ahí por esos terrenos y surgió esta idea después de investigar mucho, de ver cosas que nos colgaban, ¿viste? Estaba como... surgiendo ya hacía unos años, pero la plataforma de YouTube recién estaba como, hoy es una cosa como muy natural, en ese momento era como toda una novedad, y estábamos viendo cosas de Berlín, de Europa del Este, de Estados Unidos, muchas cosas que tenían que ver con intervenciones callejeras. Y bueno, un día escuchando Siesta de Mar de Fondo, se nos ocurrió que podía ser una buena idea vincular las canciones que hablaban de la ciudad con el territorio a través de un dispositivo, de una tecnología, de un código QR, que también en ese momento era como una locura hablar Súper de novedoso. QR. Y que bueno, y que con la intención que aquel que pasara caminando por ahí y no supiera de la historia de ese lugar, bueno, le llamara la atención ese QR en un stencil o en un graffiti o en un póster, lo leyera y le surgiera la canción. Ese fue como Era solo la canción en ese principio. En ese momento era solo la canción. Y bueno, y una cosa fue encadenando la otra, porque lo primero que nos pasó fue que nos dimos cuenta que no eran 3 o 4 canciones, sino que eran muchas. Eso nos obligó a generar una plataforma web para poder alojar esa información. Ya como que olfateamos que había algo más que lo efímero o lo pasajero de salir a armarse un mate o comprarse una cerveza, agarrar un stencil y salir a pegar, ¿no? Y lo fuimos desarrollando. Primero fue una plataforma, después cuando... la plataforma
explotó de forma interactiva porque cuando la hicimos pública muchísima gente empezó a mandar canciones que no sabíamos. ¿Y esa primera plataforma cómo funcionaba? ¿Era como una página web? Y la esa gente plataforma ahí era el mapa de Google Maps con un cabezal que hicimos nosotros muy a lo tú mismo, o sea, era muy básica la web. Y nada, entrabas a ese mapa y tenía toda esa cuestión lúdica de que obviamente lo que mucho pasa y pasaba y sigue pasando es que la gente va a ver qué canción tiene cerca de su casa, sí, ¿no? Claro. O yo hice cerca eso ayer, por ejemplo, claro, o sea, sigue pasando. Exacto, cerca de los lugares que uno frecuenta, ¿no? Es como, entonces muy lúdico, muy divertido, y después, una vez que la abrís, es lo que pasó. Empezás a recibir música que no estaba en tu radar, ¿no? Entonces se empieza a alimentar y bueno, y eso obviamente después de lo mismo que pasó al principio, cuando en la web teníamos tanta información que dijimos acá hay otra cosa más, y ahí fue que surgió el libro, por ejemplo, que nos permitía ya que no fuera una cosa tan pasajera de mirar, sino que adentrarnos en un poco lo que hacemos hoy con Carlos, pero en formato libro, ¿no? Adentrarnos en el barrio, empezar a vincular canciones, vincular el paisaje, los estampados de la ciudad, ¿no? Y toda la investigación que hay detrás, ¿no? Porque es un libro bastante grueso, si se quiere, que tiene fotografía, tiene texto, tiene... Y bueno, es una investigación que tiene 10 años, o sea, claro. no hemos parado, ahora está Carlos también un poco con este virus de la canción, pero es algo que tal, una vez que estás en esto, estás todo el tiempo, digamos, con una antena en esto, ¿no? O sea, claro, como ves cosas que antes no veías. Escuchás un disco y enseguida estás pensando, a ver qué canción, a ver si hay alguna canción, ¿no? A ver si menciona algo. Claro. Y además siempre quedó en cada proyecto, ¿no? Siempre hay una base, ¿no? Bueno, en este caso de canciones conocidas que ya son fijas, ¿no? Y después con el pasar de los años, bueno, con los pedidos de la gente, o con alguna canción nueva, inédita que va surgiendo, bueno, la lista se va actualizando y es como eso es algo inevitable, ¿no? Como que hay más joyas de lo que uno... Todo el tiempo, está siempre en construcción. Sí, Y siempre tenemos tarea pendiente porque yo qué sé, por ejemplo, el mapa lo terminás de actualizar y al otro día ya aparece una nueva, entonces bueno, digamos, hemos generado un método para poder para que no nos pase por arriba la información, digamos, porque si no sería ¿no? Muy arrollador. Por suerte, ¿no? Porque eso quiere decir que primero que hay muchísima música ya editada y que cada vez que un artista uruguayo edita o montevideano edita un disco, es muy común que haya alguna referencia. Pasando capaz un poco más al recorrido en sí, ¿cómo ustedes eligen las localidades en las que hacen los recorridos puntualmente? ¿Carlos? Bueno, comenzamos por la Ciudad Vieja, que es el barrio fundacional. También el trabajo de Daniel y Gabriel comenzaba por ese mismo lugar. Ahí una de las cosas que sentimos y donde primero me sentí involucrado directamente con el proyecto, más allá de la idea y la propuesta y la iniciativa en general, era que coincidía con un montón de canciones que habían sido parte también de investigaciones que yo había hecho por mi lado, ¿no? Claro. Justo el recorrido en Ciudad Vieja tiene varias de esas, lo que me permitía también sumar, aportar, no solamente estar haciendo la guía, sino decir, bueno, yo también vengo con esta otra investigación para poder incorporar y sacar velos de la canción más allá de lo que es directamente la georreferenciación, ¿no? Entonces ahí ya me sentí muy cómodo con eso, entendiendo que también podía aportar desde ese lugar y trazando este primer circuito de Montevideo Sonoro por la ciudad, este circuito inmersivo musical. Y después de ahí los movimientos eran casi que naturales, no había ni siquiera discusión en cuál era el siguiente paso. Obviamente que lo que vino después fue Barrio Sur, y lo que nos impuso quizá después un circuito más distante a esa secuencia era un poco el calor del verano que se nos venía y proponer un lugar un poco más al abrigo de la sombra para esos meses más intensos, y propusimos Parque Rodó. Después, medio que la misma sintonía, propusimos algo más costero que era Malvin. Después sentimos una necesidad grande de atender también como el noroeste de la ciudad y fuimos al Prado. Después volvimos a Palermo. Ahora estamos planificando Villa del Cerro para también tener una perspectiva distinta de la ciudad, de la historia de la ciudad, con un repertorio increíble.
siempre muy reivindicativo, ¿no? Cuando uno toma distancia de la zona céntrica, se encuentra con un montón de canciones que ya plantea otra lógica, otra necesidad también, ¿no? No solamente mencionar al pasar algunas coordenadas del barrio, sino decir, yo soy de acá pasa esto. Más identitario, sí, si quiere, bastante ¿no? más identitario. Y bueno, la verdad que es un proyecto que nos ha llevado a lugares increíbles, ¿no? Y también conocido no solamente historia de las canciones y los artistas vinculados, sino del propio barrio y del propio proceso histórico. Todo termina estando ligado cuando uno lo ve también con esa perspectiva, ¿no? Con ese ojo, si se quiere, más del proceso de la historia. Porque ustedes, por ejemplo, ¿de qué barrios son? Bueno, ¿Con Yo qué soy barrio de está? Canelones, De o sea, Canelones está, sí. no. Pero Montevideo, por ejemplo, estaba familiarizado más con alguna Y zona bueno, particular. viví en el sur, después viví en Malvin, ahora vivo en Malvin Norte, o sea, me he movido bastante. Claro. O sea, Y- fue como más ujú. lo que quería la ciudad, si se quiere, no fue como Sí. algo propio de ustedes. sí, no hemos ido atrás de nuestros barrios, aunque andamos cerca, ¿no? Yo más bien soy de Aires Puro, Cerrito, viví un tiempo en la zona del Prado, o sea, mi adolescencia, primera juventud es por ahí, después viví en Positos un tiempo, ahora vivo en la zona de Bellavista, cerca de La Guada. Y sí, hay dos barrios ahí que ya hemos de alguna manera tratado, abordado. Malvin es uno, con cierta cercanía a Daniel, el Prado es otro, con cierta cercanía a donde yo vivo. Y por supuesto que cuando sos un poco más locatario del barrio, manejás otro tipo de información también, ¿no? De todas maneras, no es lo que nos condiciona o no es lo que nos mueve tampoco, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, vamos detrás, sobre todo de alguna barriada que tiene mucha data y un repertorio rico en sí. canciones, ¿viste? Sí. Y también la necesidad como de atender las distintas coordenadas. Si ya transitamos mucho la costa de Montevideo, bueno, vayamos hacia el otro lado, ¿no? Miremos, también integremos. Es como un vaivén, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Es como un vaivén, sí, Sí, exactamente. También sí. nos dimos cuenta, luego de cuando empezamos a hacer, a desandar el proyecto, que mucha gente lo hace, va como coleccionando paseos, ¿no? O sea, una vez que hace uno, hace otro. Y entonces eso también te obliga no, pero nos anima, digamos, a buscar también que variar esas, ¿no? Como Claro, las tener algo novedoso temáticas, siempre. ¿no? Hiciste Ciudad Vieja, bueno, mira, ahora te voy a mostrar en realidad Malvin, que tiene otro tipo de, ¿no? Otro tipo otra de historia, otra historia, otro tipo de vínculo con la canción también, que es un poco el métier. Y bueno, y ahora, como decía Carlos, el cerro, que es otra mirada, ¿no? Estás como un poco mirando como digamos, mirando el centro desde afuera, ¿no? Sí, yo por ejemplo soy del Cerro. Ahí va. Y de toda la vida, toda mi familia también, y es como una cuestión, ahí es muy identitario, es como una cosa Claro. que juega un montón. Y bueno, eso pasa también dentro de cada paseo, o sea, Claro. intentamos que cada paseo, que no sean 15 canciones que están alabando al barrio, ¿no? O sea, porque si no Claro. sería aburridísimo. Que se mencione, Bueno. alguno que se mencione al pasar hay, quizá. hay canciones que le tiran muy para arriba, hay otras que son más críticas, ¿no? Intentamos que hayan varios géneros también, sobre todo pensando, por ejemplo, en barrios como Barrio Sur y Palermo, uno diría, acá va a sonar candombe. Claro. Bueno, también suenan otras músicas y es interesante mostrarlas. Es como un punto de equilibrio también, ¿no? Entre las canciones más alegres, ¿no? Algunas más, no sé, tristes también, alguna que tenga un sentido más Sí. crítico, como decías vos, como hay para todos los gustos, ¿no? Y eso es que sea muy ecléctico también, ¿no? Que sí, sobre todo que haya diferentes miradas del mismo lugar. Eso, o sea, como diferentes generaciones, diferentes, obviamente, artistas, el mismo lugar, de repente el mismo espacio, hasta en algunos casos, el mismo lugar de verdad, ¿no? O sea, como la misma plaza, pueden ser miradas de diferentes lugares. Sí, de hecho el proyecto también tiene esa multiplicidad de perspectiva, ¿no? No solo en géneros o abordajes autorales, sino hay canciones que hablan de una esquina, hay canciones que hablan de una cuadra o una calle, hay canciones que plantean un recorrido, ¿no? que ya narran un trayecto, hay canciones que miran la ciudad desde ese punto en concreto y hay canciones que miran ese punto concreto de otro lugar de la ciudad, hay canciones que son composiciones de locatarios, ¿no? De vecinos del barrio, y Claro. hay otras que son de artistas foráneos, ¿no? Que no pertenecen a ese lugar y que le han dedicado algún verso o alguna mención en su canción. Y eso lo que te permite es
bueno, trazar una narrativa que no solamente se condense en lo que es del barrio estrictamente, ¿viste? Y eso te da una riqueza también. Ustedes también hicieron, en mayo estuvo Montevideo Sonoro de la Memoria, que fue como una cuestión como especial. ¿Cómo fue desarrollar eso? ¿Cómo surgió eso? Perdón, hicieron mayo, el 22 de mayo, y también hicieron el Día de las Desapariciones Forzadas, ¿no? Sí, hicieron otra más, ¿no? Exactamente, Ahí sí. va. Es un circuito que no está dentro de nuestro circuito comercial, o sea, no lo ofrecemos nosotros. Sí lo tenemos disponible para en cada momento que la Secretaría de Derechos Humanos o alguna institución de Derechos Humanos nos convoque, poder ofrecerlo. La intención siempre es que sea de manera gratuita. Las veces que lo hemos realizado se ha agotado en minutos. O sea, de verdad que hay una demanda muy grande. Es un recorrido tremendamente conmovedor para nosotros hacerlo incluso. ¿Por qué? Porque implica una resignificación de los espacios. Lo que utilizamos para el abordaje fue una lógica similar al de Montevideo Sonoro, ya no tan guiados por la mención de la canción, sino por el acontecimiento en ese lugar. Por supuesto que la historia reciente está desplegada a lo largo de todo el país, no es algo que se circunscriba al centro de Montevideo, pero de alguna manera para plantearlo y para que sea un recorrido transitable a pie, se nos ocurrió que podíamos proponer una línea recta por 18 de julio, quizá la avenida que más hemos transitado, ¿no? y que transitamos en distintos momentos de nuestra vida sin ser tan conscientes de lo que eso esconde o lo que eso contiene, ¿no? Siguiendo los sitios de la memoria, las huellas, las marcas, fuimos trabajando también un anclaje, una georreferenciación de ese tramo que va desde la explanada de la universidad, vaya si tendrá que ver con concentraciones trascendentales a lo largo de la historia, hasta la Plaza del Entrevero, la Plaza Fabini. ¿Por qué? Porque allí se planteó en el Retorno Democrático un gran concierto, llegó a tocar Charly García, Los Abuelos de la Nada. Hubo dos grandes conciertos, uno en la Intendencia y otro en la Plaza Fabini. Entonces, en ese recorrido planteamos un montón de miradas siguiendo esas pautas, ¿no? Como la recreación, ¿no? De Sí. lo que fue. En esta esquina hubo tal atentado, aquí el episodio fue tal, los estudiantes se manifestaban por tal razón, hubo una represión, aquí perdieron la vida tal y cual. Esta canción lo menciona, esta canción lo refiere, y lo curioso es que esta canción muestra también cuando este otro personaje de la historia reciente vino al sepelio y no Literalmente bajarlo a tierra, Sí. como quien literalmente dice. y ver también de qué manera las distintas escenas musicales se fueron comportando en ese proceso, ¿no? Ahí hay una riqueza enorme que fuimos nosotros descubriendo a medida que íbamos haciendo la curaduría del repertorio. Perdón que te interrumpí. No, eso que de repente tal vez lo sospechábamos, pero confirmamos que la canción, el cancionero, va guardando esa memoria, ¿no? Porque podés relatar, si bien hay una especie de línea de tiempo planteada en ese recorrido, no es tan lineal, pero si quisieras relatar desde el 68 hasta la apertura democrática la historia en canciones, lo podés hacer. O sea, hay canciones que van en cada caso Sí, siempre acompañó la música, eso como forma de expresión también. y es muy interesante ver también cómo se comportó la canción respecto a esos tiempos, cómo hay canciones crispadas, hay canciones vengativas entre comillas, hay canciones escondidas, ¿no? Que hablan pero Sí, como pero que vayan ahí como más desapercibidos, si se quiere. Eso es muy interesante también. Sin duda que eso da a conocer eso al gran público, ¿no? Porque a mí me da la sensación, no creo que sea un malinterprete. Creo que quizás no el cancionero en sí mismo, no creo que el gran público no conoce tantas canciones sobre nuestro pasado reciente como sí conocemos mucho de Argentina, ¿no? Los dinosaurios de Charlie, Presidente trataba de seguir todos los twists, no sé, de Serú Girán, como que nosotros, salvo, no sé, a Redoblar, por ejemplo, como que no conocemos mucho nuestra propia historia, y eso creo que es una buena retrospectiva, ¿no? Para conocer, bueno, de todo lo que quedó de esa buena nefasta y bueno, de Sí, puede ser también lo que tiene este proyecto es que de repente escuchaste una canción Sí.
toda la vida y no te diste cuenta que, Claro, hacía sí, referencia que hace una Claro. referencia o que eso pasa no solo en este circuito, En todos, en los circuitos ¿no? de los barrios también pasa lo mismo. O sea, canciones que de repente la pasaste por arriba y no te diste cuenta que de repente hacía referencia. Hay una muy clara en Barrio Sur cuando hablamos del conventillo, una de Jaime, que de repente es una canción muy conocida, que de repente en realidad se te pasa que está hablando del desalojo del medio mundo. ¿Viste? Bueno, una vez que lo escuchás y es muy evidente. Pero también o sea, las canciones, o sea, están para ser disfrutadas, no para hacer una maestría, ¿no? O sea, Claro, no para verlas o sea, con lupa claro. todo el tiempo, pero Bueno, está bueno hacerlo en digamos ciertos momentos. Claro, digamos, nosotros estamos ofreciendo una oportunidad. Claro. ¿no? Yo creo que parte interesante también de lo que se logra en el recorrido, que no es solo un aporte nuestro, ¿no? Como es un trabajo de desarrollo colectivo, donde son muy importantes las devoluciones, las miradas, de aquellos que han vivido en ese lugar, ¿no? O que conocen alguna arista del artista o de la propia canción, es esa multiplicidad casi que en 4D, ¿no? De estar escuchando la canción que fue compuesta en esas proximidades del barrio, que está hablando de esa esquina o de esa calle o de ese personaje que vivió ahí, escuchándolo con un centenar de personas que ni siquiera son tus amigos, ¿no? O sea, no es una experiencia solitaria, aunque es una experiencia singular, la estás viviendo con un colectivo de gente y eso genera cierta cuestión casi como una misa, ¿no? Es muy particular lo que se desarrolla, pero además está contextualizado y vos estás parado en ese lugar, escuchando esa canción en ese momento. Y hay veces que la canción incluso la estás escuchando en el momento que está narrando la canción, ¿no? Cuando estamos, no sé, en abril caminando por 19 de abril y que sea un 19 de abril justo escuchando Claro, ese tipo tema de todo Jaime, conecta, es tipo... Sí. es una locura, ¿viste? Sí. Porque no tenés tantas posibilidades de hacerlo. De hecho, nos ha pasado que muchos artistas no han vuelto a escuchar su canción en ese contexto, que capaz ni siquiera estuvieron Claro. en ese contexto Claro. cuando la escribieron. Lo proyectaron, manejaron alguna referencia del barrio, pero ya no estaban ahí. Y escucharla ahí con ese... Con esa... Es como totalmente inmersivo. Estás Sí, tipo bien sí. ahí. Y nunca deja de sorprendernos. Yo creo que eso es lo que hace que no nos aburramos de la experiencia, que incluso gente que ha ido a hacerla una y otra vez para tratar de capturar más elementos del relato o de las sensaciones, vuelve a sorprenderse. Eso es increíble, ¿viste? No sé si hay tantos casos que retengan como esa esencia y una esencia múltiple además. O sea, ni siquiera podemos nosotros direccionarla. Hay veces que la esencia es mucho más fuerte, ¿viste? Porque sucede ahí. A mí me interesaría saber cómo es más allá del contacto con los montevideanos, cómo es el contacto con la gente del interior que va a esos paseos y con los extranjeros sobre todo, cómo lo recibe, cómo lo, o sea, con qué cosas se sorprende, con Sí. qué no. No, primero nos sorprende, hay mucha gente, por ejemplo, ahora estamos recibiendo muchas consultas de gente que obviamente se ha enterado del interior o del exterior, que viene en tal fecha, entonces enseguida pregunta a ver si en ese momento va a haber Si va a haber un paseo en esa, ese día claro, justo, ese día va a haber algo. un paseo. Entonces ya, esa es la primera sorpresa, pero también eso pasa con los montevideanos. Por esto que Claro. decíamos, ¿no? Hay gente que de repente está muy como en su barrio, en sus circuitos, y de repente, o sea, es una oportunidad para conocer otro lugar y lo aprovecha. Del interior nos ha pasado de combis de gente, ¿no? Que vienen organiza todos venir, para tremendo. ¿no? en O sea, grupo. Ahí va. Qué maravilla. Está buenísimo, está buenísimo. Y no deja de ser un paseo, ¿no? Sí, no hay que hablar. Ayer vi una cuenta en Instagram que es Pasear por Pasear, se llama. Ujú. Le estoy haciendo una publicidad. Sí, pero Ni los conozco, le quiero decir, pero No, obviamente. y me encantó, o sea, porque en realidad es pasear por pasear, o sea, la otra vez que vine acá, Sí. comenté esto también. En este momento que está esta cuestión del EMIREC, ¿no? Que todos tenemos que, como la necesidad, la virtualidad y las redes nos ha llevado a esa necesidad de ser emisores todo el tiempo. Y esto es lo que te estamos proponiendo es, vos vení, que te vamos a contar una historia,
vamos a pasear, vas a estar con un colectivo de gente, o sea, pero no tenés que hacer más nada que eso, ¿no? Sí, claro, sí. caminar y prestar atención. Claro, Ya está. exactamente. Es muy linda experiencia compartida, además, ¿no? Porque también otra cosa que hemos observado es que es totalmente transgeneracional. Vienen de repente una abuela con los nietos, viene la familia, vienen los amigos del barrio, vienen compañeras de trabajo. Entonces, no hay una franja etaria que sea nuestro público objetivo o a quien estemos alcanzando. Es una grupalidad enorme que encuentra en esto como un interés común. Y no solamente la experiencia. Yo creo que una cosa muy valorable es lo que deviene la experiencia, porque seguramente esa gente se va a un bar o vuelve a la casa o retorna en un ómnibus hablando de lo que vivieron, ¿no? Y de qué manera comprendieron parte de la historia también. Y capaz que otro día pasan por ese mismo lugar y se acuerdan de eso. Por supuesto y... que no volvés a pasar por ese Claro. lugar sin relacionarlo con la referenciar experiencia, claro. y relacionarlo con la experiencia, ni que hablar. Lo mismo escuchar la canción sin viajar, aunque sea mentalmente, a ese sitio, ¿no? Porque entendiste otras cosas. O sea, yo creo que lo que sucede ahí es eso, ya tenés otra información que te permite ponerte a vos mismo a jugar en ese mapa. ¿Ustedes, escuchando tanta música, tienen un top 3 de canciones de la ciudad o de algún barrio en particular? ¡Wow! Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Si quieren pueden pensarlo un poquito más y pasamos a algo un poquito más de organización si se quiere, pero ¿cuál es el próximo paseo? Es en Ciudad Vieja, ¿no? Estábamos diciendo. Lo próximo Ciudad Vieja, sí, Ahí va. mañana Dos turnos, sábado a las 15 y 3 y a las 18 horas, exactamente. Sí. Salimos desde el Mercado del Puerto, o sea, de la explanada ahí de las 5 esquinas, ¿no? Pérez Castellano, Piedra, Yacaré. Y caminamos sin retorno, que eso es importante también manejarlo dentro de las características de Motivo Sonoro. Nunca volvemos al punto iniciático. Ahí va, bien. Vamos en un zigzag hasta el Teatro Solís. Eso Ahí es va. mañana, entonces, Ciudad Vieja. Cuando hacemos Palermo, que va a ser el próximo jueves a las 19 horas, lo hacemos saliendo desde Minas y Durazno, Sí. que está la plaza La Juan plaza. Ramón Gómez, Sí. un punto de partida hermoso además. Y ahí hacemos un zigzag también y terminamos en Gonzalo Ramírez y Salto. Y en cada uno de los circuitos pasa lo mismo. Partimos de un lugar y terminamos en otro. ¿Por qué? Para extendernos lo más posible en el barrio, poder recorrer y expandir el proyecto y poder conocer además la mayor cantidad de repertorio asociado, ¿no? Y como decimos en cada instancia, el repertorio seleccionado de hoy, de mañana, es el que ahora elegimos, podría ser otro. No quiere decir que el barrio se circunscriba solo en esas canciones, ¿no? No, es que va variando, ¿no? O sea, obviamente que los clásicos lo tenés que dejar, pero siempre va variando, ¿no? El tema, cada... Sí. Sí, cada barrio podría tener distintos trayectos, Sí. ¿no? Distintos circuitos en el mismo territorio, con distinto repertorio, por ejemplo. Ciudad Vieja es uno que ya hemos alterado algunas canciones. Claro. O sea, que ya porque es el que hemos hecho con mayor cantidad de reiteraciones, el que hicimos en primera instancia además, y queríamos integrar canciones nuevas, canciones del 2024, eso lo hicimos el año pasado, y funcionaron muy bien. Ahí, por ejemplo, hay una canción que de ese top 3 que preguntabas, que para mí sale de ese circuito y es una de esas que está jugando en ese recorrido. No la quiero mencionar porque Para es que una canción vayan muy al relevante recorrido. sí, que te permite también una perspectiva distinta de ese lugar. Deja de ser una recorrida bucólica, romántica, para sumergirte en otro ambiente, en otra atmósfera mucho más dramática y también seguir hablando del barrio. Otra cosa que nos ha pasado es la multiplicidad de horarios que nos impone un poco de alguna manera también las distintas estaciones. En invierno intentamos salir por lo menos una de las veces de los recorridos en la mañana. Y eso ya te pone en un estado distinto, o sea, es un Sí. paseo diferente. Invierno ya en la salir- mañana, invierno en la noche. Ya. Sí. Exactamente. Nada que ver. No, y ahora arranca la época de verano ya en la Y noche. ahora es otra arranca cosa, mucho ¿no? recorrido Y verano de nocturno noche es también. otro Entonces, también. quizá nunca recorriste el barrio asociado a la música, quizá nunca lo recorriste con 100 personas, quizá nunca lo recorriste de noche Claro. en esas condiciones. Es otro barrio, se comporta de manera distinta y de hecho es un elemento totalmente dinámico. Vos vas a la Ciudad Vieja un sábado y la Ciudad Vieja es un fenómeno el sábado. Vos vas el domingo y es otro fenómeno, es un Totalmente. páramo, o sea, toda esa actividad comercial, turística, no sé qué, el domingo no existe, está detenida como casi que en el tiempo, ¿viste? No, Las también- entradas son por Red Tickets, ¿no?
Las entradas son por ¿Verdad? Red Tickets. Sí, eso nos permite prever la cantidad de auriculares, las condiciones óptimas del equipamiento, ¿Quedan que es entradas? fundamental. Perdón, ¿Quedan entradas? ¿O está agotado? Para Ciudad Vieja. No, Sí. quedan todavía entradas. No Bien. me acuerdo si para los dos recorridos, pero creo que sí. No, yo pensaba en canciones inamovibles que, bueno, esas que no pueden faltar. Se me ocurría una similar para mañana que no, como Pico no la quiero mencionar, así que solo quiero decir que es un candombe que no es un candombe, así que le dejo por ahí. Bien. Pero bueno, Bien. Chan. Sí, Ya bueno, sí. está. Ya Sí. te digo que. Sí, no, es un Esa super está. clásico, no hace falta. Bueno, esa nada. de las que narran un recorrido, ¿viste? Sí. Que no es una canción estática, que es una canción en movimiento que te permite también no solo un viaje en el tiempo, sino un viaje físico por el barrio. Sí, candombe la aduana en níquel, vamos a decirlo, porque bueno, Exacto. uno es Exacto. un super clásico Bueno, y esa ya es fija. Es una de las canciones, Sí. aparte que es muy lindo en ese momento sacarse los auriculares porque la gente No, va es que es- cantando, ¿no? Claro, Porque la es una empieza canción muy, a tararear muy de a poquito y conocida. va Es subiendo. que por eso es un super Pero, clásico del cancionero popular. Exacto, y se lo contamos a Jorge Nasser Sí. y bueno, fue a hacer el recorrido con nosotros y él nos decía, es re loco, porque claro, o sea, en realidad no es que va cantando, todos vamos cantando juntos, cada uno va con su auricular, Claro. entonces está cantando Todo un solo. destono ahí Entonces colectivo. Jorge dice, es como escuchar 200 personas cantando en la ducha juntos. Tal cual, ¿no? Pero la Porque calle. Tremendo, no, Hermoso. no, bien, bien. Y como decía, el paseo termina en el Teatro Solís y también hay un stand de libros, ¿no? ¿Puede ser? También Sí. se puede, y donde se puede adquirir este libro también, y otro que también quiero aprovechar para promocionarlo, porque está buenísimo, el libro Hoy como Ayer, Apunte de Colección, Anécdota de la Música Uruguaya, que basado en tu trabajo que hiciste en la Puebla de Colección, recopilando clásicos de nuestra música pop nacional, ¿no? De Montevideo, Niza, Nérpola, Sansueña y varios más. Así que bueno, tienen para poder adquirir, disfrutar un poco y adentrarse en nuestra cultura popular uruguaya, podemos decir. Así que bueno, el mejor de los éxitos para lo que venga. ¿Ya hay fechas para diciembre? No. Sí, ¿Todavía? tenemos. Sí. No, Ahí ya va. previmos un poco este fin de año convulsionado y ya Sí. ya tenemos pensadas algunas fechas, creo que de memoria las voy a tirar. 14. Sí, pero primero el 11, ¿no? El 11 hacemos Ciudad Vieja, 11 que es un ahí va. jueves. En esa modalidad After Hour a las 19 horas hacemos Ciudad Vieja nuevamente. El 14, que es al otro día del concierto de la vela, Sí. vamos a ir a hacer Parque Rodó en 2 horarios también, a las 4 y a las 7 de la tarde. Es un recorrido tremendo, ese sobre todo el final que termina en las canteras del parque frente al Teatro de Verano, es hermoso en esta época del año. Eso entonces es el 14 y el 20 es un jueves, no, perdón, el 20 que es un sábado. Vamos a hacer algo que no hemos hecho todavía, que es el mismo día plantear 2 recorridos ¿Distintos? en distintos barrios. Ah, mira. Ah, Y ¿en vamos a simultáneo? abordar los ¿O? barrios hermanos y Ok. rivales y hermanos, como dice Jaime. O sea que vamos a hacer Palermo y Y Barrio Barrio Sur, Sur. precioso. Demás. O sea que alguien puede hacer todo, si quiere, el que tenga ganas, y le cobramos una entrada sola, ¿eh? Ahí Si va. quiere hacer todo junto, seguido, y caminar 4 horas. Para más información está en la página web montevideosonoro.uy y también está en Exacto. redes sociales Montevideo Sonoro en Instagram, en Twitter, y ahí pueden agregar más de esos paseos. Y bueno, el mejor de los éxitos para lo que venga, para mañana y para diciembre, solamente para enero y febrero, que ahí sí arrancan los paseos en la noche, ahí va a ser otra cosa, otra perspectiva. Sin duda. Así que bueno, gracias por venir y Gracias a adelante ustedes. con larga vida este maravilloso proyecto que nos debe conocer un poco nuestra ciudad de Montevideo. Vamos arriba. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a Arriba. ustedes.